Hola a todos. Quienes están metidos en una asociación de vecinos, en un club deportivo o bueno, en cualquier tipo de entidad sin ánimo de lucro, seguro que más de una vez se han hecho la pregunta sobre la protección de datos. A ver, ¿es algo que realmente afecta a un grupo pequeño? Pues hoy vamos a desgranar esto del RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, para ver cómo aplicarlo de una forma que sea sencilla y sobre todo práctica para el día a día. La primera duda, la que siempre sale, es la misma. Oye, que somos una asociación pequeña, que casi todo el mundo aquí es voluntario. ¿De verdad tenemos que preocuparnos por esto? Es una idea muy extendida, ¿no? La de pensar que el RGPD es solo para las grandes empresas. Pero, ¿es eso cierto? Pues la respuesta es un sí, y además un sí rotundo. Y las consecuencias de ignorarlo, bueno, pueden ser así de serias. 20 millones de euros. Esa es la sanción máxima que se podría llegar a imponer. Así que con esto yo creo que queda bastante claro que da igual el tamaño de la asociación, este es un asunto que hay que tomarse muy, pero que muy en serio. Pero ojo, que el riesgo de verdad no es solo el dinero, ¿eh? Es algo que vale mucho más, la confianza. Incumplir la normativa puede hacer un daño tremendo a la relación con los socios, con los voluntarios y en general con toda la comunidad. Y para que quede meridianamente claro, aquí no hay excepciones que valgan por ser más pequeño o más grande. Da igual que sea una asociación sin ánimo de lucro, una entidad de barrio pequeñita o un grupo de voluntarios, si se manejan datos personales de gente, el RGPD aplica. Punto. Vale, perfecto. ¿Y en qué consiste cumplir con todo esto? Bueno, pues el RGPD se basa en 7 principios clave. Pero no nos imaginemos un tocho de leyes súper complejo y abstracto. En realidad, son reglas de puro sentido común sobre cómo tratar la información de las personas con respeto. Vamos a verlas una a una. El primer principio es la base de todo: ser legales, leales y transparentes. O sea, ser honestos y claros. Hay que informar siempre a la gente para qué se les piden sus datos y qué se va a hacer con ellos. Sin letras pequeñas, sin sorpresas. Transparencia total. El segundo principio es la coherencia. Si se recogen datos para, por ejemplo, gestionar la lista de socios, pues solo se pueden usar para eso. No se pueden coger esos mismos datos y usarlos para enviar publicidad de un patrocinador, por ejemplo. Cada dato tiene su propósito y no hay que mezclar. Y esto nos lleva directos al tercer principio, que es fundamental: la minimización. Aquí la pregunta clave es: ¿qué datos son de verdad imprescindibles para lo que quiero hacer? La idea es recoger la menor cantidad de información personal posible, solo la que sea estrictamente necesaria. Nada más. Y mirad, aquí tenemos un ejemplo que se entiende a la perfección. Para organizar una excursión de un día, ¿hace falta de verdad el DNI de todos los asistentes? Pues no. Con un nombre y un teléfono de contacto por si hay alguna emergencia es más que suficiente. Pedir más información, por si acaso, es justo lo que este principio quiere evitar. El siguiente principio es de pura lógica. Los datos no se pueden guardar para siempre. Cada tipo de información tiene, digamos, un ciclo de vida. Por ejemplo, los datos de un socio se conservan mientras lo sea, y luego unos años más por temas legales. Pero los datos de alguien que solo vino a un evento puntual, pues se tienen que borrar mucho antes. Y aquí, para terminar, un resumen de los últimos 3 principios. Exactitud, que los datos estén bien, que sean correctos. Integridad y confidencialidad, hay que protegerlos, ¿no? Con contraseñas, guardándolos en un sitio seguro. Y por último, la responsabilidad proactiva, que esto es crucial. No basta con hacerlo bien, hay que poder demostrar que lo haces bien. Y eso precisamente nos lleva a la siguiente herramienta. Vamos a hablar ahora de la herramienta más importante para poder demostrar que se están haciendo las cosas bien. El nombre puede sonar un poco técnico: RAT, que son las siglas de Registro de Actividades de Tratamiento. Pero que no asuste el nombre, porque en realidad es un concepto súper sencillo y muy práctico. Es sin duda el mejor aliado que puede tener una asociación. Entonces, ¿qué es exactamente el RAT? Pues para que nos entendamos, es un documento interno, un inventario. Pensemos que es como un mapa que describe qué datos se manejan, por qué, cómo se protegen y durante cuánto tiempo se guardan. No es algo para publicar, ¿eh? Es para la organización. Y para poder enseñarlo, si lo pide la Agencia de Protección de Datos. ¿Y qué pinta tiene esto? Pues algo tan simple como lo que vemos aquí. Es un ejemplo para la gestión de socios. Se dice para qué se usan los datos, qué base legal lo justifica y qué datos concretos se recogen. Como se ve, no es más que poner por escrito, de forma ordenada, lo que ya se está haciendo. ¿Y entonces, cómo se crea? Pues el proceso es muy lógico. Primero, hacer un inventario de todas las actividades en las que se usan datos. Segundo, documentar cada una de ellas, como en el ejemplo que acabamos de ver. Y tercero, y esto es muy importante, hay que mantenerlo vivo, o sea, revisarlo una vez al año o cada vez que haya algún cambio.
Venga, pues vamos a pasar ahora a ver cómo se aplica todo esto en la práctica, en el día a día de una asociación. Porque la protección de datos no es solo tener un documento guardado, sino que se trata de acciones cotidianas, desde cómo se diseña un formulario de inscripción hasta cómo se responde a la petición de un socio. A ver, pensemos en algo súper común. Las fotos que se hacen en los eventos. Para poder usarlas en redes sociales hace falta un consentimiento que sea claro. Aquí vemos un texto de ejemplo que es directo, eficaz y que está listo para copiar y pegar en cualquier formulario de inscripción. Es un pequeño cambio que marca una diferencia enorme. Otro tema fundamental es que las personas son las dueñas de sus datos y, por tanto, tienen derechos sobre ellos. Aquí están los 6 derechos fundamentales. La gente puede pedir acceder a sus datos, corregirlos, borrarlos, y claro, la asociación tiene que tener un sistema preparado para poder gestionar estas peticiones. Y aquí llega un punto crítico, el tiempo de respuesta. La ley es muy clara en esto. Hay un plazo máximo de 1 mes para responder a cualquier solicitud de un socio sobre sus datos. Esto significa que es imprescindible tener un procedimiento ya pensado para que no se pasen los plazos. Sé que toda esta información puede parecer un mundo, pero de verdad, no hay que agobiarse. La clave es abordarlo con un plan. Y esta última sección es justo eso, una hoja de ruta sencilla y práctica para que cualquier asociación pueda ponerse al día de una forma organizada. La mejor manera de afrontar esto es con un plan. Y aquí hay una propuesta de 4 semanas que es totalmente factible. La primera semana, evaluar lo que se tiene. La segunda, crear el RAT y actualizar formularios. La tercera, documentar los procedimientos. Y la cuarta, formar al resto del equipo y consolidar todo. Así de simple. Así que, para resumir todo lo que hemos visto, vamos a quedarnos con estas 4 ideas clave. Primero, el RGPD es obligatorio para todos, sin excusas. Segundo, el RAT es la herramienta esencial. Tercero, la transparencia genera confianza, y eso es oro. Y cuarto, con un buen plan, paso a paso, cumplir con todo esto es perfectamente alcanzable. Y terminamos con esta reflexión, porque al final del día, gestionar bien los datos personales no es solo una obligación legal, es toda una declaración de principios sobre el respeto que se tiene a las personas que forman la comunidad. La pregunta no es solo si se cumple la ley, sino si la asociación está de verdad preparada para cuidar y proteger eso tan valioso que es la confianza.